Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estoy encantado de saludaros a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Deseo también que estéis disfrutando del contenido del que he ido haciendo difusión durante estos días, semanas. Apenas estamos en la segunda semana de esta aventura, que me la tomo pues de muy buena gana, la verdad, con mucha motivación, con muchas ganas. Al final esto también es una prueba para mí mismo de ver cómo uno es capaz de hacer gala y poner en práctica aquello que predica, ¿no? Y me parecía muy interesante el poder hablar de hábitos, de propósito y productividad y ser yo el primero que lo lleva a cabo. Entonces es como una prueba para mí mismo que decido compartir de buena manera con todos y todas vosotras. Dicho esto, la verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy contento de recibir comentarios de apoyo, de agradecimiento también de todos vosotros, o de buena parte de vosotros, claro que sí. Siempre hay una parte que se muestra invisible, ¿no? Que es aquellas personas que, bueno, consumen el contenido, pero no se pronuncian y no pasa nada, a respeto absoluto hacia estas personas, nada que decir, pero, oye, si arrancáis algún día y os animáis a hacer alguna aportación, que sepáis que es más que bienvenida. En todo caso, aquí tenéis vuestra casa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a vuestra casa, y es un lugar donde vamos a compartir, como os digo, aspectos que os pueden hacer crecer como personas, que nos harán crecer a los dos, ¿no? A mí y a vosotros en este caso, compartiéndolo. Y nada, sin más dilación, procedo al vídeo de hoy, que creo que es muy interesante y creo que os va a gustar. La verdad es que durante la primera semana, si os acordáis, focalizamos los contenidos en relación a los hábitos, que eran aquellas acciones y patrones que se reproducían en el tiempo de manera sostenida y logran resultados impactantes, significativos y atómicos para nuestro beneficio y que nos permitían alcanzar de la mejor manera posible aquellos objetivos o metas que nos habíamos fijado. En esta segunda semana, la apuesta de contenidos gira en torno al propósito de vida o el sentido que le damos a nuestra vida. Si os acordáis, estos dos conceptos, hábitos y propósito o sentido de vida, van juntos en paralelo, deben crecer en paralelo. Uno sin el otro no se entenderían ni no funcionarían si queremos alcanzar esa productividad o esos objetivos. Por lo tanto, no nos olvidemos de esos pequeños detalles porque al final es como una relación simbiótica, ¿no? Ambas partes se necesitan la una a la otra para, entre las dos, sobrevivir. Dicho esto, hoy, si os parece, me gustaría acercaros, presentaros una idea que viene de Oriente, porque me parecía interesante un poco el mostrar esas visiones entre Oriente y Occidente, porque siempre hay diferencias notables, importantes. Sin embargo, también hay similitudes. Pero en este caso, y en relación al sentido y propósito de vida, me parecía interesante pues presentaros una idea que procede de Japón, que se enfoca en el propósito y en el sentido, y que se conoce, esta disciplina, bajo el nombre de Kaizen. No sé si alguno de vosotros lo ha oído alguna vez o no, pero en todo caso, esta disciplina, este concepto de Kaizen, que básicamente significa mejora continua, creo que con el nombre ya se identifica bastante o se define de una manera bastante sencilla y os dará a entender bastante por dónde van los tiros, pero en todo caso, la filosofía de Kaizen, el concepto de Kaizen propiamente dicho, habla de introducir pequeños cambios constantes y sostenidos en el tiempo para lograr nuestro desarrollo mental, físico y emocional. Estas tres patas. ¿Sí? De alguna manera, esta disciplina de Kaizen, que se basa en las pequeñas acciones, coincide con el patrón que hemos hablado de hábitos, pero reducido, y veremos de qué manera y qué diferencias hay un poco. Lo iréis descubriendo a medida que pase el vídeo. Básicamente, la idea es que un objetivo primordial del Kaizen es reducir la resistencia que como seres humanos mostramos ante los cambios, ante las novedades. Y concretamente, la filosofía del Kaizen destaca porque el ser humano, el cerebro del ser humano, suele tender a tener una resistencia ante la novedad, ante las cosas nuevas que entran. ¿Por qué? Porque tendemos a estar en una zona de confort, una zona ya conocida, y cuando aplicamos ciertos cambios, sobre todo aquellos grandes, se genera un estrés y un miedo en el cerebro que bloquea esa voluntad por experimentar cosas nuevas fuera de las que ya conocemos. Así que, básicamente, el concepto de Kaizen es introducir esas pequeñas acciones para que, de este modo, burlemos
la resistencia y la vigilancia de nuestro cerebro y logremos por una rendija escapar y poder desarrollarnos en esas 3 patas que ya hemos comentado: la mental, la física y la emocional. Dicho esto, hay varios principios que rigen la disciplina de Kaizen. Una es hacerse pequeñas preguntas. Eso puede conllevar, por ejemplo, el hecho de preguntarte: oye, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar a nivel personal? ¿Qué puedo aplicar hoy para ser un poco mejor profesional en esta área? Son pequeñas preguntas, son pequeñas reflexiones, pero de ahí sale, o la idea es que de ahí aparezca un impulso, un muelle, ¿sí?, que nos permita ponernos en marcha para darle respuesta a esa pregunta interna, ¿sí?, introspectiva. ¿En qué puedo mejorar hoy? ¿Cómo puedo acercarme hoy a ser mejor persona, mejor profesional, a acercarme a mi objetivo y de ahí ponerlo en marcha, ejecutarlo, ¿sí? Luego habla de tomar acciones pequeñas. ¿Por qué? Porque de esta manera es mucho más sencillo que nos motivemos, que no nos frustremos, y a veces los pequeños gestos nos permiten el ir haciendo un trabajo consecutivo de pequeñas tareas que nos permiten ir afianzando nuestro trabajo, sin presión. La tercera nos propone que pensemos en aquellas pequeñas mejoras que podamos introducir, ¿sí? Tenemos que hacer un pequeño análisis, una pequeña reflexión previa, destacando esos puntos susceptibles a mejora. Y de ahí pueden ser cosas las más comunes del mundo. Puede ser desde tener, no sé, me invento, el salón de casa más limpio para que me dé más paz. Puede ser el hecho de levantarme un poco más pronto para tener un margen para hacer la cocina o preparar el desayuno de los niños, no lo sé. Cada uno conoce su situación, sus condiciones y en todo caso se adapta a cada caso en función de las necesidades de cada uno. Pero dicho esto, serían esas pequeñas modificaciones en mejoras. Luego el punto número 4 incide en el aspecto de resolver problemas pequeños. Y eso es muy importante porque habéis oído hablar alguna vez de la expresión de muerto el perro, muerta la rabia, ¿sí? Eso, si lo traemos y lo transferimos a la productividad, al sentido y al propósito de lo que estamos hablando, vendría a ser que cuando, según la filosofía y la disciplina de Kaizen, lo que viene a decir es: cuando tú enfrentas un problema pequeño y te centras en solucionarlo, evitas que ese problema se multiplique y se vuelva un monstruo que luego sea de difícil solución. Es decir, empieza por lo pequeño y evita que ese problema pequeño se convierta en grande, generando un malestar o mayores problemas a largo plazo, para ti y para los que te rodean. Y por último, valora el proceso, no solo el resultado. Es algo que ya hemos indagado anteriormente en otros vídeos y es básicamente eso. Céntrate en tu día a día, en las pequeñas acciones, en lo que depende de ti, en ser responsable y constante en la aplicación de esas acciones que tú decidas. Y el resultado vendrá como consecuencia, que será el premio final. Pero el mérito, lo realmente importante, es centrarte en tu día a día. Es ahí donde se marca la diferencia. Es un reto diario de acciones, de compromisos contigo mismo, a cumplir una serie de hábitos, de acciones y obligaciones que te van a permitir al final llegar con opciones a la consecución del título, que sería a lograr tus objetivos, para que nos entendamos. Entonces es eso, mucha gente se pierde o piensa constantemente en el resultado, se obceca, se presiona sobremanera, se estresa y eso hace que el proceso, ese viaje hasta lograr el objetivo, se torne imposible porque se vuelve un camino de obstáculos, de piedras, de distracciones, de autopresión excesiva y eso hace imposible que logres tu objetivo porque cuando has empezado ese viaje te has encargado a cada paso de estar únicamente centrado en la presión por el resultado, con lo cual has convertido ese viaje que debería ser más o menos progresivo en una subida controlada
en una cima, una montaña con una pendiente enorme que te impide llegar a hacer la cima. Por otro lado, en cuanto a los beneficios del Kaizen, hay varios, son bastante de sentido común, pero aún así son positivos y creo que se pueden implementar con cierta facilidad. Por ejemplo, superar el miedo al cambio. A través del Kaizen y de su propuesta, cuando la desarrollamos, aprendemos a superar ese miedo al cambio. Y eso lo hacemos de una manera muy sensata, que es enfocando esas pequeñas acciones, es decir, marcarnos pequeñas acciones u objetivos, porque de esta manera lo que hacemos es quitarnos presión. Cuando uno tiene una expectativa muy arriba o colocamos la dificultad muy arriba, es muy difícil lograr llegar a ese punto. Y por el camino sufrimos frustración, desfallecemos, queremos tirar la toalla. En cambio, lo que dice el Kaizen es pequeños objetivos, adrede, pequeñitos, de manera que es más fácil conseguirlos y con ello no pierdes motivación, sino que la ganas por el camino. Ganas fuerza para que una vez conquistas una pequeña cima, vayas a por la siguiente y luego por la siguiente. Y valora el hecho de la acumulación de esas pequeñas cimas y cuando te has dado cuenta quizá has hecho un recorrido propio de una cima entera, pero de un modo mucho más ameno, mucho más dinámico, mucho más positivo y al final mucho más eficiente y eficaz para ti, ¿no? Y para tus intereses. También hay la posibilidad del Kaizen te obliga o te implica el crear hábitos saludables, porque al final, como hemos dicho, esas pequeñas acciones, si queremos llegar a buen puerto, nos obliga a ser constante con esas pequeñas acciones, cumplir con nuestro cometido, ser responsables y llevar a cabo el desarrollo de esas tareas o de esos trabajos que debemos hacer a nivel personal, profesional, etc., para lograr acercarnos a nuestros objetivos. ¿Sí? También hay un aumento de confianza con esa disciplina, porque cuando logras pequeñas victorias es como que tienes un subidón que te permite ir a por otra, y luego por otra. Es como esa sensación de trabajo consecutivo sin darte cuenta y entrar justo en la ola, en la mejor ola, sabiendo surfearla y aprovechar el momento porque sabes perfectamente en qué momento vas a lograr el equilibrio. ¿Sí? Lo aprendes sobre la marcha. Y a medida que vas conquistando olas, a la que te das cuenta, te ves encima de la más grande cuando ya has logrado vencer todas las demás. Y por último, el Kaizen también aumenta la creatividad. Claramente. ¿Por qué? Porque a través de las pequeñas preguntas que nos formulamos, hay también una mejora progresiva. Y también inspiramos soluciones para esos contextos determinados que vamos encarando y desarrollando también a la vez prácticas innovadoras. Es decir, se me aparecen diferentes pequeños retos, algunos de los cuales serán más asequibles y tendré la solución de manera más fácil o estará más en mi mano, y en otras requerirá, a través de las preguntas que yo me hago a mí mismo, de encontrar esos recursos innovadores que me permitirán lograr vencer esa tarea, cumplir el objetivo, pasarme la pantalla, que sería, dicho así, como en un videojuego, ¿no? Y a través de la innovación y la creatividad conseguimos lograr esos recursos que nos permiten superar la pantalla del juego, ¿vale? Por último, en cuanto a la parte práctica y el desarrollo del Kaizen, este se enfoca principalmente en 3 focos. Uno es en el trabajo, a través de la mejora de procesos o sistemas de trabajo que nos permiten rendir mucho más como trabajadores, ser mucho más eficaces y optimizar las tareas de trabajo. En cuanto a la salud, es lo que hablamos, introducir hábitos saludables en cuanto a la ingesta, en cuanto a qué comemos, descanso, pero son hábitos y acciones muy pequeñas que se deben desarrollar de manera progresiva. No todas de golpe, sino, como hemos dicho, para vencer a nuestra mente, debemos introducirlo poco a poco, gota a gota y de manera muy controlada para que nuestro organismo lo absorba
de la mejor manera posible y se genere a la larga ese cambio sin que el cerebro se haya apenas percatado. ¿Sí? Puede ser en cuanto al descanso, puede ser en qué comemos, pueden ser también en ese deporte que practicamos y que nos ayuda a estar más saludables, y entre otras prácticas. Y la tercera pata, que nos habla en la parte práctica, el Kaizen, tiene que ver con las relaciones saludables. Mejorar el cómo nos comunicamos con las personas. El preguntar más a menudo el ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Volcarnos en la parte más personal. Una vez más, recordad lo que comentamos en otros vídeos, cómo al final somos seres sociales, somos animales sociales, el ser humano. Precisamos de ese contacto entre otras personas, para estar satisfechos, para complementarnos los unos con los otros, para apoyarnos, para inspirarnos también, ¿sí? En todo hay un proceso de mejora, en todo hay un proceso de, ¿cómo diríamos? Sí, de mejora personal, de crecimiento espiritual también, incluso en aquellas situaciones que nos resultan más desagradables o menos deseadas. Ahí también se esconden lecciones que debemos aprender para complementarnos y crecer como personas. ¿Sí? Es muy fácil de entender, es como no se entendería la luz sin la oscuridad y viceversa, el calor y el frío. ¿Sí? Del mismo modo, y si lo traemos a la parte personal, ¿cómo vas a saber tú qué es tratar bien a una persona si no has experimentado la parte de que te traten mal? ¿Sí? Debemos tener los dos polos, las dos caras de la moneda, y es ahí donde nos permite, con la experiencia, valorar ciertas cosas en su justa medida. ¿Sí? Si me han tratado normalmente mal y empiezo a tratar con personas que me tratan de manera excelente, oye, voy a valorar muchísimo o voy a ponderar muchísimo, en positivo, aquellas personas que me han permitido estar cómodo, ser yo, ser fiel a mi esencia. ¿Sí? Es un aprendizaje. A veces cuesta, a veces no es el más cómodo, pero la vida es una maestra infalible, que a veces es muy dura, pero que es la mejor maestra y se asegura de que aprendamos la lección. Dicho esto, y para ir finalizando el vídeo, me quiero centrar, por último, en qué obstáculos o qué barreras, qué impedimentos o qué puntos flacos puede tener el Kaizen para mucha gente. Y destacaríamos 3 en concreto. La primera de ellas es la impaciencia. Como hemos dicho, la filosofía Kaizen habla de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Y no tenemos que olvidar que estamos en un mundo de prisa, de desenfreno, que todo va muy, muy deprisa. Si os fijáis, cada vez somos más exigentes, queremos todo ya rápido en este mismo momento, cada vez tenemos menos paciencia, y es por ello que el Kaizen para mucha gente puede resultar complicado asimilar, de seguir, de apoyar, porque realmente son tan impacientes que se les hace difícil el mantener en su cabeza la idea de que los resultados, los frutos de ese trabajo van a llegar a largo plazo. Y cuando le dices a una persona impaciente, esto no es para hoy, ni será para mañana, es muy probable que en muchos casos mucha gente tire la toalla y directamente no quiera saber nada de esa música y se vaya con su música a otra parte. Es muy, muy, muy probable. Por ello, los que realmente sean pacientes y vean ese proyecto a largo plazo, esos son los que tendrán resultados más significativos y más importantes para su beneficio. También, otro de los obstáculos del NetKaizen es el subestimar los pequeños actos o las pequeñas acciones. Como hemos dicho más de una vez, a veces parece que los pequeños actos, los pequeños detalles, no tienen importancia. Y mucha gente lo sigue creyendo a pies juntillas, o sea, lo creen de todas. Hay mucha gente que necesita ver grandes acciones, cosas muy claras, muy para afuera, para empezar a tener cierta conciencia de las cosas. Y tiran por tierra los pequeños detalles, las pequeñas modificaciones. Pero recordad
lo que hablábamos en la primera semana, sobre todo con hábitos atómicos, cuando nos decía James Clear, el autor, que un 1% de nosotros cada día, al final del año es un 37% de mejora. Pues el Kaizen lo presenta de esta manera, ¿sí? Las personas que se atengan a hacer esas pequeñas modificaciones, sean constantes y fieles a este trabajo, al final tendrán su premio. ¿A largo plazo? Sí, pero lo tendrán. Las personas que no crean en esos detalles no los van a ejecutar y por ende no van a lograr esos objetivos. Por lo tanto hay que tener fe, pero sobre todo poner ese trabajo, entender que es a largo plazo y ser constantes. Y por último, otro problema para mucha gente a la hora de aplicar el Kaizen es que se trata de una rutina diaria. Es decir, esta filosofía, ¿sí?, esta idea, este concepto, como hemos dicho, pasa por engañar al cerebro con pequeñas acciones y no tener prisa. Ser constantes y sostenerlo en el tiempo para a largo plazo obtener los frutos. ¿Sí? Hay gente que realmente no quiere adoptar una nueva rutina. ¿Por qué? Porque sencillamente están en su zona de confort. Están haciendo lo mismo que hacen siempre y para ellos es impensable añadir nuevas acciones, nuevos patrones, nuevas rutinas en su día a día. Simplemente porque se conforman con lo que ya tienen y se niegan a mejorar, que también hay esa gente. Hay otra gente que simplemente piensa que ya está bien como está, se conforman también y dicen, ¿para qué cambiar si ya me va bien de esta manera? Porque vosotros lo conocéis también, habréis visto gente que, pudiendo mejorar, prefiere estar en una situación cómoda, sabiendo que esa persona tiene capacidad y potencial para prosperar, para mejorar, para ser una mejor persona o un mejor profesional, pero decide no moverse, estancarse en su zona de confort. Y recordad que en la zona de confort no prosperas. Es cuando sales a esa zona no conocida, cuando empiezas a vivir situaciones no conocidas, cuando te obligas a ti mismo a encontrar nuevas respuestas. ¿Con incomodidad? Sí. Pero buscas nuevas respuestas que emergen de ti mismo, que te hacen más completo, que te obligan por la nueva situación a buscarte la vida para dar respuestas a aquellas necesidades fruto de la nueva situación que estás viviendo, que a veces, al principio, te viene grande, pero fruto de esa exigencia, tú te pones al día, te pones las pilas y acabas conquistando esa nueva situación, ese nuevo contexto. Y es ahí, en ese punto, donde haces un crecimiento enorme como persona y por ende como profesional. Sin más, amigos, no quiero extenderme más, creo que he hecho lo suficiente. Espero que os haya gustado esta idea procedente de Japón, esta disciplina conocida como Kaizen, como mejora continua. Y simplemente para destacar esta disciplina, deciros que esta misma idea, este mismo concepto de Kaizen fue ejecutado por la empresa Toyota, la empresa automovilística Toyota, que es también asiática, y la verdad es que tuvo unos resultados espectaculares con este tipo de trabajo enfocado al desarrollo de su empresa, de su servicio, y fruto de ahí la gente lo fue adaptando para su propia vida y su día a día. Así que nada, probad el Kaizen, no está de más, armaros de paciencia, ser constantes y al final, acordaros, esto suele ser una maratón, no unos 100 metros. Nos vemos al final del camino y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, amigos.